¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con balance de energía en sistemas de una fase. Y aquí lo que dice también Felder, dice, si un proceso solo implica el calentamiento y enfriamiento de una especie de T1 enfriamiento, espérenme, déjenme poner aquí en enfriamiento de T1 a T2, el procedimiento es el directo. Hay varios puntos. Uno, que es evaluar delta U específica es igual a la integral de T1 a T2, este es T2, de CB de T. Eso es cuando el volumen es constante, eso que les quede claro. Delta H es igual a la integral de T1 a T2 de CP de T y haga correcciones considerando los cambios de presión si es necesario. Entonces, aquí, es una de las cosas importantes. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas ecuaciones? Pues que el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. ¿Cómo pasamos una proporcionalidad en igualdad? El calor es igual a una constante de proporcionalidad por delta T. Entonces, esto es equivalente a decir que el calor es igual, perdón, la capacidad calórica, la constante de proporcionalidad que toma el nombre de capacidad calorífica. Entonces, a B constante, ya habíamos dicho, CB es igual a QB, que es du en dt. Viene de ahí, ¿no? O sea, de esta expresión que estoy aquí encerrando, esa es la ecuación importante. Bueno, entonces, para un sistema cerrado a volumen constante, o sea, a B constante, se tiene que delta U es igual a N por delta U específico, donde N es la cantidad de la especie que se calienta o se enfría. Este es A P constante. Delta H es igual a N por delta H específica, ¿sí? Para un sistema abierto, calcule, bueno, entonces este es sistema abierto, pues tenemos que delta H es igual a N, que sería el flujo por delta H, ¿no? Específico, donde N es la velocidad, ¿no? N, con puntito, es velocidad de flujo, Ahora 3, que sería sustituya delta U, delta H o delta H. En la ecuación apropiada del balance de energía, esta para el balance de energía, para determinar la transferencia de calor. O sea, esto va a ser para determinar el flujo de calor, que no, bueno, aquí no es flujo, ¿verdad? Es calor. O la velocidad del flujo. El flujo de calor, ¿no? De calor. ¿Sí? Bueno, entonces, en el capítulo 7 y en el capítulo, este capítulo 8, hemos estado viendo la parte de el uso de las tablas. Entonces, aquí vamos a hacer este problema y también la parte de otra vez continuar con el uso de las tablas, ¿no? Dice ejemplo 8.35, balance de energía en un precalentador de gas. Dice una corriente que contiene 10% de metano y 90% de aire por volumen se va
a calentar de 20 grados centígrados a 300 grados centígrados. Ahí está. Calcule la velocidad necesaria. Voy a poner aquí. De entrada de calor en kilowatts y la velocidad de flujo es 2000 litros. Es 2 por 10 a la 3 litros. A temperatura y presión estándar. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Esto es temperatura y presión estándar. ¿Qué es este valor? El flujo volumétrico. Entonces, cuando nos dan estas condiciones, pues hay que pasarlo y utilizando las condiciones estándar, que cuáles son 22.4 litros y la atmósfera, ¿no? Entonces, primero se tiene que pasar el flujo volumétrico a flujo molar. Como en el caso de la parte de los balances de materia con reacción química, pues nos conviene más utilizar los flujos molares, ¿verdad? Porque la masa se conserva, más no las moles. Las moles pueden cambiar en una reacción química, que eso es lo que vamos a continuar viendo en el capítulo 9, ¿no? Pero bueno, eso ya es más adelante. Entonces, el flujo es igual a 2000 litros a TPE por minuto. Y aquí están las condiciones estándar, que serían 22.4 litros a TP para cancelarlo y una atmósfera. Perdón. Y este es un mol. Aquí no es atmósfera, es un mol. Un mol. Entonces, de aquí, esto es igual a 89.3. Se cancela esto con esto. Nos queda que es mol sobre minuto. ¿Sí? Entonces, del balance de energía, en los problemas que aquí se ven en el libro de Felder, por lo regular, no hay, aquí lo que se tiene es delta E cinética, es igual a delta E potencial, el cambio de la energía, que no nos dan un cambio de la velocidad, un cambio en la, a menos que, por ejemplo, hubiera un cambio en el diámetro, a la salida, diámetro, pero no nos dicen eso. Y el trabajo de flecha también, WS, es aproximadamente igual a 0. Entonces, del balance de energía, ¿qué es lo que se tiene? Pues que Q es igual a delta H. Por lo tanto, se tiene que evaluar delta H, que es igual a la sumatoria de salida de NI por HI menos la sumatoria de entradas de NI por HI. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, balance de materia, pues no hay, ¿no? No hay que hacer. Pues aquí no vamos a tener, esto sería el flujo total. El flujo para el metano, pues sería 89.3 por punto 1, es 8.93, y el otro es, ahorita aquí está la tabla, ¿no? Que voy a mostrarles, aquí está la tabla. Entonces, se toma como referencia el metano en gas, 20 grados centígrados de una atmósfera. Por eso, la entalpía es igual a 0, como habíamos visto anteriormente. Y también el aire, gas, a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, estos son los flujos. Digo, del metano es 8.93, el otro es 80.40. Lo que entra es igual a lo que sale. No hay reacción química ni nada por el estilo. Entonces, aquí hay que determinar H1, H2
Por eso aquí es importante hacer esto, también se los paso al costo, ¿no? Que tienen que hacer la tabla, este tipo de tablas para determinar las entalpías y ya después llegar a utilizar el balance y poder determinar en este caso, por ejemplo, el calor. Entonces, ahora, el cambio específico para el metano, entonces, el cambio de entalpías para el CH4 es dado por los puntos y es CH4 es gas 20 grados Celsius, una atmósfera, sí, ¿verdad? CH4, gas 300 grados centígrados y presión de la mezcla. Ahí está. ¿Sí? Se desprecia el efecto de la presión sobre la entalpía, es decir, se supone el comportamiento del gas ideal. Entonces, se supone el gas ideal. ¿Sí? Y siempre ignoramos los calores de mezclado de gases, de modo que el cambio de entalpía se calcula para el calentamiento de metano puro a una atmósfera. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver o ir resolviendo este problema? Pues es uno mediante tablas. Aquí, por ejemplo, miren, aquí pudiéramos hacerlo, sí, para la de, pero es que aquí tenemos 20 a 30 grados centígrados. No está metano, pero de las tablas del apéndice B, este, se tiene la ecuación en primer lugar, que H1 para el metano es igual a la integral de 20 grados Celsius a 300 grados Celsius de Cp de CH4 dt, que esto de la tabla B2 se utiliza, esto al igual y puede serlo tardado, ¿no? Las integrales, pero les digo, no son integrales tan complicadas. Entonces, Cp del metano lo voy a reescribir aquí, 0.03431 más 5.469 por 10 a la menos 5t más 0.3661 por 10 a la menos 8 t al cuadrado menos 11 por 10 a la menos 12 t al cubo de t. Entonces, resolviendo, yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero eso nada más se resuelve las integrales. Es una, dos, tres, cuatro integrales, ¿no? Resolviendo, H1 es igual a 12.09 kilojoules sobre mol. Y miren, vamos a ver, a este es por un lado. Bueno, entonces, estos son de tablas, de la tabla B2, se sustituyen y aquí está consiguiendo negativo el exponente. Entonces ya la entalpía H1 es igual a este valor. Y luego aquí, por ejemplo, yo como les decía a los chavos cuando estábamos viendo balance, pues hay que, o igual le voy a poner con negro. Le voy a mover tantito la tabla. Ahí está. Igual a 12.09, ¿no? Ya como le pusimos en la parte de arriba, kilojoules sobre mol, pues ya. ¿Sí? No hay nada, Andrés. Entonces, ahora con respecto a la entalpía H2 y H3, pues es de la tabla, el chiste es de que tenemos que determinar las entalpías para el balance de energía. En este caso, eso que les quede claro. Vamos por pasos. Primero se determinan las entalpías, y luego ya las sustituimos en el balance, y ya de ahí
Sabemos que es un proceso a presión constante o abierto en este caso, y utilizando estos valores, pues ya tenemos que Q es igual a delta H. Es el calor que está absorbiendo, desprendiendo, ¿no? Aquí se está suministrando calor, ¿no? Que es el valor que se va a determinar. Ahora, H2 y H3, ¿cómo lo determinaríamos? A 25, a 20 grados centígrados el aire. Entonces, aquí tenemos que hacer una interpolación, está 0,25 y luego menos 0,72. O sea, es este. Estos dos valores tenemos que hacer la interpolación. Pues, esta no la voy a hacer, nada más eso ya lo hacen ustedes. Y la otra sería a la de 300 grados centígrados, que sería esta, que sería 8,17. Entonces, entalpía de la tabla B8, que es la que puse ahí, H1, no, H1 no, este es ahí así, sería H2, que sería 20 grados centígrados, es interpolando ese menos 0,15 kilojoule sobre mol, este es interpolando H3, este sí nos da un valor aquí de la tabla directamente, a ver, es de 8,17 kilojoules sobre mol. 8,17 kilojoules sobre mol. Entonces ahí tenemos ese valor. Ahora sí, lo voy a poner acá. H2. Les recomiendo que al igual y lo hicieran así, ¿no? Menos 0,15, ya está en kilojoule, este también está en kilojoule. Entonces aquí sería 8,17, ¿no? Ya. Entonces, sustituyendo balance de energía, Q es igual a delta H igual a la sumatoria de salida de NI HI menos la sumatoria de entrada. Este está relativamente sencillo y aquí también lo que dice Feller es que nosotros a partir de los valores ya nos dan las temperaturas, pero hay veces que no nos dan las temperaturas y eso luego hay veces que se vuelve un poquito más complicado. Para determinar el delta H o la entalpía de tablas, ¿no? Sí puede ser de tablas. Entonces aquí es 8,93. Este sería mol sobre minuto, que sería este valor. Bueno, este valor, ¿verdad? Que es lo que sale por 12,09 menos lo que entra, que sería 80,4 por 8,17 más 80,4 80,4 por menos 0,15. Ya, ¿no? Este es kilojoules sobre minuto. Entonces, el calor es igual, haciendo la operación, a 776 kilojoules sobre minuto. Un minuto son 60 segundos. Y un kilowatt, que esto ya lo sabemos, ¿no? Es un kilojoule sobre segundo. Y esto es Q con puntito, porque es unidad de tiempo.
es igual a 12.9 kilowatts. Ahora vamos a ver el ejemplo 8.3, que es balance de energía de recuperación de calor residual. Sí, dice, una corriente de gas que contiene 8 mol por ciento, ¿qué es esto? De CO y 92 mol por ciento de CO2, que está aquí. A 500 grados centígrados se alimenta una caldera de recuperación de calor residual, una gran coraza metálica que contiene un banco de tubos de diámetro pequeño, que esto es en sí un intercambiador de calor, ¿no? Eso también se llega a ver en transferencia de calor en los principios para los intercambiadores de calor. El gas caliente fluye por la parte externa de los tubos, alimenta agua líquida a 25 grados centígrados a la caldera a razón de 0.2 mol de agua de alimentación por cada mol de gas caliente y fluye por el interior de los tubos. El calor se transfiere del gas caliente a través de las paredes de los tubos hacia el agua, que es agua a una temperatura menor, ¿sí? Haciendo que el gas se enfríe y el agua se caliente hasta su punto de ebullición y se evapore para formar vapor saturado, que es lo que está acá. Vamos a formar vapor saturado. A 5 bar. El vapor puede emplearse para calentamiento o para generar electricidad en la planta o bien alimentarse a otra unidad de proceso, ¿sí? Aquí está 500 grados centígrados, que es una alta temperatura. El gas que sale de la caldera se quema y se descarga a la atmósfera. La caldera funciona de manera diabática. ¿Esto qué nos dice? Pues que U es igual a 0. ¿Qué más? Todo el calor que se transfiere desde el gas pasa al agua y no hay fugas a través de la pared externa de la caldera. Eso quiere decir que sea ideal, pero de que va a haber transferencia de calor de aquí hacia los exteriores, es como en los coches, ¿no? También hay una, por eso no son eficientes, no son tan eficientes los coches, porque disipan energía, igual aquí. Pero bueno, aquí se supone que es ideal. A continuación se muestra el diagrama del flujo asumiendo una base de alimentación de un mol de gas, ¿sí? Entonces dice, ¿a qué temperatura se encuentra el gas de salida? Entonces, lo que se tiene aquí, pues también, ¿no? De manera similar, como no nos dan cambio en la energía, eh, perdón, en la velocidad, delta E cinética es igual a delta E potencial al WS. Entonces, del balance de energía, ¿qué es lo que queda? Energía queda como delta H y que Q es igual a 0, o sea, esto. Delta H conjuntito es igual a la sumatoria de salida de NI. Ah, no, pero es que está, bueno, no lo ponen como flujo. Ah, bueno, es que aquí no lo ponen como flujo. Dice porque Pero, se asumió como una base de cálculo, una cantidad específica, ¿no? Ahí está. Entonces, como se supone un mol de gas, y acá es 0.mol mol de agua por cada mol de gas, entonces, es como si les digo que tomáramos una fotografía en un instante dado, y no una velocidad de flujo, ¿sí? Ahora, aquí dice, ¿qué suposiciones escribieron para escribir el balance de energía? Como lo puse ahí, pues esto, ¿no? Que el cambio de la energía cinética, el potencial y el trabajo de flecha son iguales a 0, ¿sí? Ahora, eh, aquí tenemos lo de la tabla, que esa es importante de hacer, escribir. Entonces aquí tenemos, como es un mol de gas, entrada, tenemos que se tiene 0.08 de CO, de CO2, 0.92, y agua. Ahorita vamos a ver el flujo del agua, pues ya nada más para dejarlo todo dimensional, que sea flujo de agua, que sería
0.2 mol de agua. Voy a poner aquí de H2O. 0.018 kilogramos por mol. Esto es igual a 0.0036 kilogramos, ¿no? Eso es lo que está acá. Y eso es porque también aquí la entalpía está dada como kilojoule por kilogramo, ¿sí? Entonces, ahí está, lo que entra es igual a lo que sale en la reacción química, nada más va a haber transferencia de energía y ya. Entonces, salida, entrada, aquí está la entalpía 1, 2, 3 y 4, ¿no? Así los etiqueto. Entonces, ahí de manera similar, se tiene que, otra vez, ¿no? Las entalpías, ¿cómo las determinamos? Pues, por ejemplo, y aquí se toma que las entalpías, se toma como referencia la del CO y la del CO2, son iguales a cero. Y aquí toma que este como que no me queda muy claro como que agua líquida en el punto triple, pero pues es una referencia que se toma, ¿no? Entonces, ahí lo que se va a hacer es que no sabemos la temperatura final, pero vamos a ver. Entonces, las entalpías de agua en la alimentación del vapor producido se buscan en las tablas de vapor. Considerando esto, se elige el estado de referencia para las tablas de vapor agua líquida en el punto triple como referencia para el agua, y sabiendo que las entalpías de las tablas de vapor se encuentran en kilojoule por kilogramo, que era lo que les decía esto, se va a pasar de flujo molar del agua, perdón, no flujo, las moles de agua a kilogramos, ¿no? Entonces se integran las fórmulas de capacidad calorífica de la tabla B2 para CO y CO2, ¿sí? Entonces, entalpías para CO y CO2 se tiene que H1 es igual a la integral de 500 grados centígrados a una T de Cp del CO de T. Entonces ahí ya se sustituyen de la tabla P8. Entonces ya sustituyendo los valores, 500 de la tabla B2 a T de 0.0, 0.028, 95 más 0.4110 por 10 a la menos 5, ¿sí? Más 0.3548, y esto también, ¿no? Se buscan en las tablas, por 10 a la menos 8, por t cuadrada, menos 2.20 por 10 a la menos 12 al cubo de t. Y de manera similar, para el caso de H2, es igual a la integral de 500 grados Celsius a una T, Cp, CO2, dt. De manera similar, que en grados centígrados se van a las tablas del apéndice. Ahora, entonces aquí, utilizando de la tabla B2, tenemos el valor de la capacidad calorífica, las constantes 0.03611 más 4.223 por 10 a la menos 5t más, no, este es menos, aquí cambia, menos 2.87 por 10 a la menos 8 de cuadrada, y luego aquí más, pero esto cambia de las constantes, dependiendo de la sustancia, por eso les digo que es importante, 64 por 10 a la menos 12
T al cubo de T. Entonces, ahí tenemos la entalpía 1H1, H2, pero aquí hay que tomar en cuenta que T es una temperatura desconocida. ¿Por qué? Porque no tenemos ese dato, la temperatura de la salida. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver. Ahora, ¿qué nos haría falta la entalpía 3 y la entalpía 4? Entonces, H3 es igual a H del agua, así, H2O, líquido, 25 grados Celsius y 5 bares. Esto, miren, aquí lo que nos dice es que vamos a despreciar el efecto de la presión, ya que vimos que lo que más influye en la, ¿cómo se llama? En la entalpía o en la energía interna es la temperatura. Entonces aquí lo que se va a hacer es, se va a, no se va a considerar ese efecto de la temperatura, de la presión de 5 bares. Entonces aquí está a 25 grados centígrados, o sea, sería este valor, pero la presión es de 0.0. Entonces aquí vamos a considerar que la presión no es relevante y por lo tanto el valor que nosotros queremos o vamos a utilizar es agua, que es este valor, 104.8, que sería este, 104.8 kilojoules sobre kilogramo. Y luego, bueno, esta aquí no lo voy a borrar. Voy a borrarlo esto. Despreciando el efecto de la presión. O sea, haciendo una suposición que de 1 o de punto 1 a 5 bar no es tan grande el cambio de la presión. Ahora, H4 es igual a la entalpía de H2O. Este es vapor a 5 bar y saturado. Este también nos vamos, y aquí también se va a despreciar el efecto de la presión. Aquí tenemos que es 6 bar, no, perdón, la tabla B6, y es a una presión de 5 bar, que sería esta. Y como es, a ver, déjenme ver porque no alcanzo a ver bien, es vapor, se tomaría este valor. Es vapor saturado. Entonces sería 2747.5, que esos son los valores que vamos a tomar. 2747.5 de la tabla, este es de la tabla B5 del libro de Felder, este es kilojoule sobre kilogramo, este es de la tabla B6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tenemos que del balance de energía, este ya le habíamos puesto anteriormente, del balance de energía, delta H es igual a 0. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es, se obtiene la ecuación, se sustituye todos los términos y da la ecuación siguiente. No, está mal separado, esto no está bien así. Siguiente.
O sea, esto viene que, o sea, del delta H es igual a la sumatoria de salidas de NH, NIH, y menos la sumatoria de entradas por NIHI de entradas. De aquí se sustituyen estas expresiones, se integra, se hace la integración de esta y de esta ecuación. Aquí nos va a quedar un número multiplicado por el del, la masa del agua y nos va a quedar kilojoule. Aquí quedaría kilojoule por moles, quedaría kilojoule. Entonces es dimensionalmente homogénea. No lo voy a hacer, ya nada más voy a poner la ecuación que se tiene que resolver 1.62 por 10 a la menos 12 a la cuarta menos 0.8759 por 10 a la menos 8 t al cubo más 1.959 por 10 a la menos 5 t al cuadrado más 0.03554 t menos 12.16 igual a 0. Entonces aquí hay que resolver para t. Esto lo pueden hacer en Excel o en un programa, pero pueden poner, esto lo dividen todo entre por 10 a la menos 12, toda esta ecuación, y queda t a la cuarta menos esto entre algo y todo eso, ¿no? Entonces, pueden hacerlo en Excel o pueden hacerlo en MATLAB o no sé. Aquí la primera aproximación es que hace que, estimando, también es lo que se puede hacer estimando primero la solución, primero solución, despreciando los términos de t de segundo o mayor orden, o sea, en sí nos quedaríamos con esta ecuación como primera aproximación. Entonces nos quedaría 0.03554t menos 12.16 aproximadamente 0. Por lo tanto, como primera aproximación, t es igual a 342 grados Celsius. Entonces, es como primera aproximación. Eh, pero les digo, esto lo pueden meter en Excel y cuando se iguala a 0, en una celda, cuando se iguala a 0, le dan valores a t y ya nada más. Esta es la primera aproximación y de ahí pueden ir dándole valores. Entonces, ya así, la solución da t es igual a 299 grados Celsius. Esa es la solución. ¿Sale?